Hola a todos los asistentes, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta presentación, en este webinar que estamos haciendo Thomson Reuters en conjunto con el despacho Amezcua. La finalidad de este webinar es poder presentarles este tema tan interesante que estamos haciendo en colaboración con el despacho Amezcua y Álvarez Abogados. Y trata justamente de la razón de los negocios, ¿no? ¿Qué significa este concepto y cuál es el alcance en cuanto a las formas de manera extensa? Y aquí justamente vamos a aprender cuáles son los alcances de este término, cuáles son las características, los problemas, las dudas que se han presentado. También vamos a aprender lo que es la incorporación a la resolución miscelánea fiscal para el 2023 de la regla 2.1.52. La trascendencia y el impacto para los contribuyentes y empresarios en un contexto de la parte de la razón de negocios en diferentes perspectivas que tiene este tema. La toma de decisiones respecto a las estrategias a realizar y si estas cumplen o no las características de la razón de negocios, ¿no? Y también vamos a identificar los alcances que tiene este término, que son bastante interesantes. Para esto nos acompaña el doctor Gustavo Amezcua Gutiérrez, que es socio director de Amezcua y Álvarez Abogados. También nos acompaña el doctor Jaime Eduardo Hernández Rodríguez, presidente de la empresa Armonía de Cristal. Y también nos acompaña el doctor Salvador Leaños Flores, rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos. A partir de este momento yo cedo micrófonos a los speakers para que puedan exponernos de este tema tan interesante que estamos llevando a cabo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto saludar a mi querido y admirado Gustavo, a mi querido Jaime Eduardo. Muchas gracias por el honor de participar en esta presentación, de haber podido escribir, pues dijéramos, esta pequeña, este pequeño prólogo a la obra y demás. Y bueno, pues aquí mi querido doctor Jaime Eduardo y su servidor, Salvador Leaños, vamos a tratar de poner la mesa para que mi querido Gustavo nos platique un poco todos estos alcances y demás de la obra, ¿no? De este libro. Déjenme hacer un par de comentarios y luego lo iremos platicando ahí el doctor Jaime Eduardo y su servidor. Cuando me enviaron el texto para escribir el prólogo, veníamos justamente saliendo del proceso pues de la revisión de la tesis doctoral de Jaime Eduardo y nos enfrentamos obviamente con una serie de palabras, ¿verdad? Hay un tema así como semántico, diríamos. Hay incluso personas cuando estudian filosofía dicen, es que no es filosofía propiamente, sino filología. ¿Qué quieren decir los términos, no? ¿Qué significan? Y bueno, este es un tema complejo cuando se habla de razón de negocios, que es el tema que magistralmente aborda Gustavo, porque hay una serie de factores pues, que parecen indeterminados, ¿verdad? Hay cierta confusión sobre qué es, sobre qué no es, sobre qué abarca. Entonces, hay algunos conceptos ahí que comentaba yo con Jaime Eduardo. Por ejemplo, hablábamos de finalidad, de intención, de verdad, toca en su presentación Jaime Eduardo, de libertad, que son cuestiones que no tienen como fronteras tan nítidas de decir aquí empieza y aquí no empieza, pero sí hay dos cosas que dijimos aborda mucho la obra, ¿no? Uno es poner en orden, ¿no? Poner orden, porque hay como demasiados términos, no solo indeterminados, sino revueltos y demás, por una parte, ¿verdad? Por otra, aborda Jaime Eduardo el tema de la verdad y de la intencionalidad, que luego, pues el mundo moderno trata como de resbalarse de maneras a veces un poco grotescas, ¿no? Yo leí el otro día en una obra que decían, es que bondad y maldad son relativas. Por ejemplo, si va un león persiguiendo a un antílope y el antílope se tropieza con una piedra, pues podríamos decir que la piedra es mala, pues sí es mala para el antílope, pero es buena para el león porque pues el león le permitió tener su desayuno. Digo, son salidas demasiado burdas. La piedra no tiene conciencia, la piedra no tiene intelectualidad, ¿no? Es decir, no hay una intención como sí la tiene el ser humano y por eso hay un tema de cierta conciencia, de cierta bondad, de cierta maldad. Y aquí es donde toda esta terminología se ordena y siguiente fase,
pues se interpreta, y se interpreta de una manera éticamente correcta, no así, no, depende cómo lo interpreta la piedra, pues la piedra no va a interpretar el ser humano apegado a una recta razón, a un tema de conciencia y a un tema de estas cuestiones. Entonces, pues el primer asunto es hablar de una terminología que es indeterminada, tratar de ponerla dentro de una cancha de juego que es la conciencia propiamente, ordenarla y luego interpretarla de acuerdo a la recta razón, que diríamos, Jaime Eduardo, que más o menos así arrancamos con el tema de la obra, ¿no? Sí, doctor. A mí me gusta mucho, como usted dice, esta obra de Gustavo, y a Gustavo le encantó el prólogo en donde usted habla de existir y ser, intención y finalidad. El cómo Gustavo está tratando de integrar no solamente en la interpretación, el buscar la verdad, entre comillas, que le conviene a alguna persona, sino lo que usted señala aquí, la verdadera intención y la finalidad y la integridad entre el ser y el existir. A Gustavo le encantó eso y estoy seguro que eso inspira al lector, al que va a estudiar este libro, doctor. Sí, sabes que sobre todo platicábamos que la diferencia a veces entre existir y ser, porque pues existe un árbol, ¿verdad? Existe esa piedra, existe una planta, pero llegar a ser, evidentemente, tiene que tener una finalidad. Y esa finalidad la tiene el ser humano como tal, como la tiene esta obra, ¿verdad? Como la tiene. Yo aquí quizá abundaría incluso un poquito más, porque seamos honestos, a veces lees textos académicos, ¿verdad? Cuando te toca revisar, sean de participaciones en congresos, sean de tesis o sean de documentos que se publican en aras justamente de clarificar todo este tema que en materia fiscal y en materia de negocios pues es compleja por lo que platicábamos hace un momento. Y te encuentras documentos que cumplen con una cierta calidad y demás, pero que pretenden resolver como problemáticas del momento, cotidianas, y van a ser obras que de repente pues, se pierdan cuando ya este tema no haya tenido esta actualidad y demás. Pero creo que aquí demuestra que Gustavo no solo es un estudioso del tema, sino que tiene un ideal. O sea, los ideales es lo que puede hacer marcar diferencia entre el ser de las personas. Si no tienes un ideal, pues bueno, estás ahí, es esas personas que no hacen mal, pero tampoco son admirables, o sea, es que se mantienen en una cierta medianía. Pero cuando tienes un ideal de clarificar el tema del derecho, de la interpretación, de la hermenéutica, esto se nota en el texto, ¿no? Entonces se nota que Gustavo plantea un ideal, además de una intencionalidad, que es justamente, por eso me atreví yo a poner que el texto tiene algunos visos de convertirse en, además de ser un pionero en el estudio de la razón de negocios, pues un tema de actualidad, sí, pero con esta visión idealista que lo hace aproximarse a un clásico, ¿no? Y decimos que los clásicos, pues son aquellos que no pasan de moda, sino que se van perpetuando justamente porque el autor no pretende una solución superficial, sino irse al fondo y con este idealismo propio lograr una solución de origen y sentar una base importante desde el nacimiento propio del problema. Entonces creo que además de existir y ser, pues también tenemos ahí un tema de un ideal bastante claro, Jaime Eduardo. Sí, doctor. Gustavo trata en su libro, en sus 6 capítulos que están muy interesantes, algo que usted nos ha tratado muchísimo y nos ha enseñado a todos nosotros, que es el libre albedrío y la libertad. Y Gustavo habla de que la libertad contractual tiene 3 condicionantes. La primera es la recta interpretación, lo que es la verdad legal, la recta interpretación. La segunda, la correcta calificación de los hechos, lo que es la verdad fáctica, para correlacionar la hipótesis jurídica a través de una hermenéutica, una interpretación correcta. Luego el cotejo con la realidad, con el caso real y concreto, que es esto viene en el capítulo 3, y luego en el capítulo 4, que es la tercera condicionante, que es la recta intención.
Aquí le llama el no violentar pautas antielusión. Entonces, ¿usted nos podría explicar, rector, estos conceptos de libre albedrío, de libertad ante la legalidad y ante la verdad fáctica y la verdad legal y la recta intención también, ¿no? El uso correcto de las instituciones jurídicas? Sí, es un tema interesante. De hecho, mi admiración a Gustavo por atreverse a dijéramos, transitar por estos pantanosos caminos de estos términos tan complejos, pero además tan discutibles en ciertos momentos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esta libertad que no es omnipotencia, sino apenas una posibilidad de elegir entre opciones, ¿verdad? Esta intención libre que nosotros tenemos, y hablamos de una verdad que definimos como la adecuación de mi intelecto con la realidad, es decir, esta realidad objetiva, no subjetiva, sino que está ahí, aunque claro, tiene una parte subjetiva porque alguien, el sujeto, es el que percibe. Y entonces, aquí creo que hay algunas palabras o algunos conceptos como la recta interpretación o interpretar de acuerdo a la recta razón o a la recta interpretación. Y entonces, alguien podría decir, pero esto recto en función a qué? ¿A lo que diga la ley? Bueno, no, habría que diferenciar que a veces la ley o la legalidad no corresponde a la justicia. O sea, hay cosas que son legales pero no son justas, ¿verdad? Podríamos hablar de los intereses bancarios que pagamos, que son legales pero no son justos, y habría otras cosas justas que no están protegidas por la ley. Oye, si tendríamos que optar entre justicia o legalidad, ¿qué optarías? Bueno, pues a lo largo del tiempo siempre se ha defendido la justicia, incluso por encima de la ley. ¿Por qué? Pues nos dijo Platón, ¿verdad? Lo que no puede ser engendrado, lo que no ha sido engendrado no puede ser destruido. La ley sí es engendrada por un legislador y puede ser cambiada, pero la justicia no. La justicia viene de esa rectitud de la que habla Gustavo. Pero esa rectitud, ¿de dónde la sacan? Alguien podría decir, porque pareciera que no tiene como mucho que ver, ¿no? Esta parte, no, otra vez vayamos, como dices tú, Jaime Eduardo, a los simples hechos, ¿no? Yo siempre les digo, para quien duda que nosotros traemos algún chip de conciencia precargado, que se forma o se deforma a lo largo del tiempo, pero que sí tenemos esta recta interpretación. Por ejemplo, tenemos este término de justicia, y nosotros decimos, es que esto es justo o no es justo. ¿Y qué es la justicia? ¿No? Entonces podemos irnos con Ulpiano y podemos irnos con toda la doctrina. Pero si no te quieres meter en estos problemas y queremos ir a un tema de aplicación práctica, yo les digo, mira, agarra a un vecinito que tengas ahí, a un niñito de unos 3 o 4 años, que nos consta que jamás ha tomado clases de doctrina del derecho, ni mucho menos, ¿no? Y a ese niñito le dices, mira, tengo este chocolate para que nos lo comamos los dos. Y entonces lo partes, ¿verdad? Pero dejas un pedazo grande y un pedazo chiquito y le das el pedazo chiquito al niño. Los reto a que lo hagan, ¿verdad? A ver si el niño te dice, ay, gracias porque a pesar de que pudiste no compartirme, me diste este pedacito. No, él va a decir, ¿por qué no me das el grande? O ¿por qué cuando menos no lo ponemos a partes iguales, ¿no? Sin que él tenga noción. Es decir, yo creo que a veces en esta racionalidad que tenemos o en esta visión de que apegarnos estrictamente a lo que diga la ley, olvidamos que hay otras cosas para las que la ley no ajusta, es decir, son estos temas de conciencia, son esos temas de recta interpretación, de justicia, de verdad, de bondad que nosotros traemos de alguna manera, dijéramos, como precargados, ¿no? Cuando Kelsen da esta visión de una justicia no únicamente lo que diga la ley no ajusta. Hay cuestiones que quedan, bueno, Gustavo lo plantea en el libro, es decir, si, la ley como tal deja muchísimas puertas abiertas, ¿no? Para temas de interpretación, para muchas lagunas, términos, que no tienen unicidad en la interpretación, tal y tal, y ahí entra la conciencia. Entonces, por eso, el texto de Gustavo no solo abarca el tema estrictamente de la ley, sino esta parte ética en donde todos esos conceptos de libertad, verdad, justicia y demás que se apegan a una rectitud de conciencia. Y creo que esto es importante para no, diría por ahí algún maestro de la Ciudad de México, no ser codigueros, ¿no? La ley dice, y la ley dice, ajá, pero tu conciencia, ¿qué dice? Porque creo que es más importante eso, y creo que por ahí va el tema, ¿no, Jaime Eduardo?
Sí, doctor, es muy interesante lo que usted señala y efectivamente Gustavo nos invita en este maravilloso libro que se llama La razón de negocios, y agradeciendo a la editorial por haber invitado a Gustavo. Habla precisamente de eso, de que no hay libertad si no hay conciencia. Y eso usted nos lo enseñó, ¿no? Porque la diferencia entre libertad y libre albedrío es la conciencia. Entonces, es muy importante. También es esencial separar, distinguir lo que es la verdad formal de la verdad empírica. La verdad legal es una verdad formal, ideal, y la recta interpretación, doctor, en el capítulo 2, en la página 17, a mí se me hace una de las partes esenciales de este libro. Habla en este primer condicionante para la libertad, habla de la recta interpretación de las normas. A mí se me hace muy hermosa esta expresión, rector, la recta interpretación de las normas. La recta interpretación. Es algo hermoso. Y algo que aporta la ciencia de lo fiscal es lo que llamamos el poliedro de la verdad. Ese poliedro de la verdad en el que habla de 9, rector, 9 elementos para la hermenéutica jurídica, para la interpretación. Y esos 9 elementos distinguen de lo que tradicionalmente hablábamos, de lo que eran métodos para interpretar una norma jurídica. Y dice aquí Gustavo en este libro, ahora yo propongo en lugar de métodos, que un método es un camino que puede excluirme de otro, dice Gustavo, yo los invito a que en lugar de utilizar métodos, utilicemos elementos para construir una verdad, rector, que no son excluyentes. No son excluyentes cuando hablamos, por ejemplo, de una interpretación literal o de una interpretación, un elemento sistemático. A mí se me hace una enorme aportación a la ciencia, no solamente fiscal, sino jurídica, el sustituir la metodología de la hermenéutica por, rector, por elementos para construir la verdad legal. No sé cómo usted nos lo pudiera explicar. Sí, bueno, y ya acercándonos para que Gustavo nos vaya de viva voz platicando todo esto. Sí, sin duda, yo creo que tocaste un tema, un punto finísimo, ¿verdad? Finísimo desde la perspectiva académica, ¿verdad? Académica en la investigación, pero académica también en la hermenéutica fiscal, jurídica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La palabra método es una palabra que viene del griego, que quiere decir meta, a donde quiero llegar, claro está, como la meta de una carrera, ¿va? Odos quiere decir camino, y logos es estudio tratado, o sea, metodología es el estudio de un camino para alcanzar una meta. Pero a lo largo del tiempo, esta parte de los métodos en todas sus aplicaciones posibles, les digo yo, en broma, pero también en serio, quizá más en serio que en broma, que nos ha convertido en metodólatras, no en metodólogos, o sea, idolatramos el método y entonces lo seguimos a pie juntillas, aun cuando sean métodos que han demostrado no ser infalibles o aun cuando sean métodos que no, que no resuelvan situación. Y entonces al hacerte metodólatra, te haces maniqueo. Y entonces si tomas una cosa, entonces ya no puedes tomar la otra, porque entonces si optaste por la legalidad, ya no optaste por la justicia. Si entonces apoyas, ahora que estamos en un país tan dividido, si apoyas a los pobres, ya no puedes apoyar a los ricos. Si tú estás del lado de... Pero lo dijiste tú magistralmente, Jaime Eduardo, no son excluyentes. ¿Por qué no se puede conciliar la legalidad con la justicia? ¿A poco cuando tú escoges algo necesariamente tienes que renunciar a otra cosa? No, eso no ocurre en todas las decisiones, y menos en la metodología. Entonces, hay metodologías que pueden conciliarse, claro está, y no caen en esta cuestión de exclusión, como bien lo has mencionado, y nuestra mente, que tiende a ser blanco o negro, tal y tal, entonces te escoges unas y automáticamente te vuelves enemigo de la otra. Eso no opera, ¿no? Creo que es un rasgo de una madurez intelectual bastante desarrollada, el hablar de esta conciliación metodológica o elemental, si usamos esta palabra, de los elementos, porque las metodologías, sí, son caminos, ¿verdad?
pero pues los caminos se van modificando a lo largo de la vida y estos elementos entonces los van resolviendo. Entonces, creo que por ahí va la cuestión, mi estimado Jaime Eduardo, no sé si tuvieses algún otro comentario para irle ya cediendo la palabra al autor de la obra. Este comentario, señor rector, en el que otras dos condicionantes que habla Gustavo en este hermoso libro, que tiene que ver con la correcta calificación de los hechos, o sea, la apreciación real de los hechos. Y también la tercer condicionante que tiene que ver con la recta intención. Y en esto quiero hacer alusión a nuestro maestro Carlos Orozco Felgueres, en paz descanse, que él hablaba de uno de los requisitos de la planeación fiscal. Voy a hablar concretamente de eso. Él decía otro fino fiscal, es decir, que las decisiones que estés tomando de todas maneras las elegirías aunque no te beneficiaras fiscalmente. Esa era la prueba plena de la pulcritud de la planeación fiscal, y ese es el título de este libro. Carlos Orozco Felgueres, allá en 1984, nos hablaba de la razón de negocios, que ahora nos explica Gustavo y le da un sustento tanto doctrinario como jurídico. Y rector, aquí en la razón de negocios, en la recta intención, el que yo no utilice una norma jurídica para los fines para fines distintos, sino sobre todo en materia fiscal, sino solamente para aprovecharme de un beneficio fiscal, y no hay otro fin. Y nosotros hemos hablado que el fin es la verdad. La verdad tiene que ver, tanto la verdad de los hechos como la verdad de los fines, de los propósitos. Y aquí es muy importante esa verdad legal, obviamente, y esa verdad real y esa razón de negocios, nosotros le llamamos, no es un requisito, sino es una condición previa a la elección. Es decir, estoy dentro de una realidad fáctica, pero también de una realidad y rectitud de propósitos en la razón de negocios, rector. Sí, sin duda, y creo que con eso podemos amarrar todo lo que hemos platicado en la víspera, es decir, de alguna manera tenemos al fiscalista chambón, ¿verdad? Al que va a hacer el tema y al que va a evaluar ciertas cuestiones para salir de una circunstancia, y tenemos al personaje, dijimos, idealista, con intención, con finalidad y demás. Y entonces dijéramos que el ser humano es un evaluador por naturaleza. Todos los días estás evaluando desde que van un poco más las damas que los caballeros, pero desde qué te vas a poner, desde por dónde te vas a ir, desde si te vas a parar o no. Siempre estás evaluando las posibilidades y de alguna manera tenemos como esta rectitud en ciertos casos, pero a nadie se le puede pedir lo que no tiene. Es decir, un principio de la lógica es nadie da lo que no tiene. ¿Cómo le puedes pedir una visión idealista a quien no la tiene? Y me refiero a quienes tienen, sean fiscalistas o sean parte de la autoridad, aquí agarra parejo, a quienes tienen una finalidad solo pragmática, solo utilitaria, solo en términos de pesos y centavos. ¿Cómo pedirle un idealismo a quien lo ha desarrollado, verdad? Entonces, leemos la obra de Gustavo y vemos este asunto en donde vamos por el bien mayor. Oye, pero el bien mayor para mis bolsillos, el bien mayor para el país, el bien mayor para la sociedad, el bien mayor para el ser humano. Eso es lo que se pretende. Pero claro, hay mentes que no alcanzan esta parte. Por eso hay que profundizar y hay que hacer tanta difusión de obras como esta, donde se enfoca en estos temas, en donde queremos sí evaluar, pero no desde una perspectiva utilitarista que la gran mayoría de las personas del medio tienen, sino con esta visión de la finalidad del impuesto, de la finalidad del negocio, ¿cuál es la finalidad? El bien común, no desde una perspectiva monetaria o pecuniaria, sino el bien común como la transformación de la persona hacia su mejor versión posible, y creo que este es lo maravilloso de toda esta construcción que hace Gustavo dentro de su obra, ¿no? Doctor, yo termino con una pregunta para usted y luego para Gustavo, y tal vez con eso le pasamos la palabra a Gustavo después de que usted nos pudiera contestar lo que yo quisiera preguntarle.
¿Qué nos dice, rector, a los fiscalistas de México y del mundo para estar a la altura de lo que México y todas las naciones de la humanidad nos están invitando para construir confianza, para contribuir al desarrollo? Y en lugar de que exista una guerra entre fisco y contribuyente, ¿cómo podemos crear una sociedad en donde exista una danza armónica, en donde estemos felizmente compartiendo recursos, conocimientos, la vida, la esencia, y seamos instrumentos de desarrollo, que seamos instrumentos de confianza? Y sobre todo ahora con la economía digital, en donde las fronteras económicas se están disolviendo, ¿cómo podemos que México participe en esa nueva oportunidad, ese nuevo mundo que ya estamos viviendo en este momento? Y que fisco y contribuyente podamos ser parte de una misma sinfonía de México y del mundo. Gracias, rector. Gracias, Jaime Eduardo. Bueno, pues una pregunta muy complicada, pero yo diría que es correcto, es muy complejo el tema fiscal por todo lo que ya platicamos técnicamente, la dificultad de los conceptos, la indeterminación, etcétera, 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 pero también porque pues está en juego un tema de dinero, está en juego un tema de poder, y entonces todo esto hace que no sea un tema sencillo. Sin embargo, lo dijiste muy bien, tenemos un problema de una desconfianza rampante, es decir, la autoridad desconfía de nosotros los contribuyentes, ¿no? Para ella todos somos evasores a priori, nosotros tampoco confiamos en la autoridad, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es, decía Platón en su concepto de justicia, ¿qué es la justicia? Y él decía que cada quien haga lo que le corresponde en la sociedad. Es decir, si tú eres soldado, que te entregues con valentía en la guerra. Si tú eres un religioso, que reces con toda la devoción y la fe en que nos ayude Dios. Si tú eres un comerciante, sé honesto en el intercambio. Entonces, si cada quien hace lo que le corresponde, estamos en una concepción de justicia platónica, ¿verdad? Lástima que hasta la palabra ya suena como peyorativa, platónicamente hablando, porque parecería que eso es imposible que suceda. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta a contribuyentes, autoridad, ciudadanía, gobernantes, gobernados, etcétera, etcétera, es que cada quien haga lo que le corresponde, pero pensando en dar ejemplo, ser ejemplares. O sea, como diría Emmanuel Kant, esto que tú haces, ¿te gustaría que fuera regla universal? O sea, lo que tú haces, ¿te gustaría que todos lo hicieran? Ah, caray, no, pues entonces no es bueno. Si tú quisieras que lo que tú haces lo hacen todos, entonces estás en el camino correcto. Y creo que si nos planteáramos esta sencilla prueba de conciencia, pues otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Entonces el gobernante corrupto diría, te gustaría que todos fuéramos corruptos, pero no todos los gobernantes, todos los ciudadanos. No, pues ya no nos quedaría, no, entonces no lo hagas. Entonces yo creo que por ahí sería un buen inicio, y creo que en ese sentido, pues la obra de Gustavo nos aportará mucho en esta materia. Así que pues les recomendamos que la lean, ¿verdad? Que la adquieran, la lean, y sin duda será de mucha utilidad en todo esto que hemos platicado, pero lo más importante, pues es lo que nos va a platicar ahorita Gustavo. Entonces, pues adelante, mi querido Gustavo, y enhorabuena por esta obra. Muchas gracias, mi querido Jaime Eduardo. Gracias, rector. Felicidades, Gustavo. Un abrazo a los dos y a todos. Gracias, señor doctor Riaños, y gracias, mi querido Jaime Eduardo. Digo, con esta apertura que ustedes han realizado, enormemente agradecido. La verdad es que reflexiones muy valiosas, y plantean de entrada uno de los grandes desafíos que implicó en la realización de esta obra, que es tocar aspectos de cómo, ahorita lanzaba la pregunta Jaime Eduardo, cómo equilibrar una relación jurídica, la relación jurídica tributaria en su eje de fisco-contribuyente, que por antonomasia y desde tiempos históricos se ha caracterizado por ese enfoque confrontacional, por ese enfrentamiento, por esa guerra entre los dineros que bien decía Jaime Eduardo, en la que en un eje tienes al fisco buscando resultados y al empresario también buscando, al contribuyente, resultados.
solo que en el caso del fisco se llaman recaudación y en el caso del empresario se llaman rentabilidad. Y el encontrar ese justo equilibrio, bien lo decía Lalo, es parte de la pregunta. Entonces, esta obra nos remite a visitar categorías fundamentales, incluso de base filosófica, como bien lo refiere el doctor Leaños, como es de entrada esa facultad de hacer y decir sin sujeciones ni subordinación, salvo por lo que se oponga a las leyes, que es la libertad, y específicamente su connotación de la libertad contractual del contribuyente. Y en ese aspecto de siempre y cuando no se oponga a la ley, la pregunta crucial es cuáles serían las condicionantes de validez de esa libertad. O sea, cuando el contribuyente se pone a formular sus contratos con la pretensión de que sean respetados y aceptados por el fisco, ¿cuáles serían esas condiciones básicas? Al respecto, el mundo se ha partido en dos posibilidades, lo que podríamos llamar, sobresimplificando, los sistemas permisivos. El más extremo de todos estos fue el de Australia, ¿no? La Corte de Casación australiana, en algún momento histórico muy breve, inmediatamente después rectificó, dijo que se debería de respetar el derecho del contribuyente a elegir el camino contractual con menos impuestos, aún en el caso de transacciones tramadas o artificiales. O sea, extrañamente esa corte dijo que se valía hacer trampa, pero eso duró muy poco tiempo, inmediatamente rectificó como era lógico, ¿no? Hasta en el otro eje, los sistemas restrictivos, quizás el más severo de todos, que por cierto fue considerado por nuestro legislador, según se señala en la exposición de motivos de la reforma fiscal para 2020, que es cuando se adiciona el artículo 5A a nuestro Código Fiscal de la Federación, que es el precepto que aterriza esta figura central, que es el motivo central del libro, que es la razón de negocios, que es el sistema del Estado de Israel, en el cual en la partida 86 de la ordenanza del Estado, del impuesto a la renta del Estado de Israel, se establece que bastará con que un funcionario sendario emita una opinión en el sentido que un acto jurídico o contrato del contribuyente es artificial o impropio, para que el contribuyente automáticamente quede vinculado a tributar en los términos de esa opinión. Curiosamente, esta famosa opinión de la partida 86 de Israel se incorporó a nuestro artículo 5A en la regla miscelánea que ya mencionaba al inicio Cristian, como el famoso comité que tendrá que dar el banderazo de salida a la aprobación para la aplicación del artículo 5A. Bueno, y en cuanto a las condiciones de validez, ya las mencionaban el doctor Leaños y mi querido doctor Jaime Eduardo Hernández. Planteamos tres que son cruciales, ¿no? La recta interpretación de las normas, la correcta calificación de los hechos y el no violentar pautas antielusión. En el eje de la primera condicionante de esta recta interpretación de las normas, proponemos este modelo que ya comentaba Jaime Eduardo, que es el poliedro hermenéutico. Y aquí me gustaría compartir con ustedes una reflexión que en el mismo sentido, pero un sentido sinfónico, realiza en el Horizonte Español la autora Ángeles López Moreno, quien en un estudio sobre la mezcla adecuada en el proceso de aplicación e interpretación del derecho, nos establecía: el razonamiento jurídico no sigue un trazo rectilíneo. La interpretación jurídica no es unidimensional, sino pluridimensional. No es canto llano, sino polifonía. El arte del derecho es polifónico, por tanto, aplicar al derecho solamente la lógica monódica hecha para el matemático es como pretender interpretar una sinfonía con un solo instrumento. Y esta pretensión de interpretar una sinfonía con un solo instrumento me conecta directamente con la reflexión que nos regalara hace un momento el doctor Leaños cuando hablé, y Jaime Eduardo, cuando hablaban de la metodolatría, o sea, el encerrarte reduccionistamente en el camino de los métodos de interpretación sin reconocer lo que el proceso jurisprudencial ha venido reconociendo, que es este asunto que caracterizamos como el poliedro hermenéutico, o sea, que la ciencia de la interpretación jurídica se basa, es una construcción que implica la utilización de diversos elementos para la asignación e identificación
del significado de las normas, transitando desde el literal o gramatical, que es el más básico, el lógico-conceptual, el reconocer que las normas son parte de todo un sistema o de conjuntos de normas, por no decir de constelaciones normativas, ¿no? Que eso implica el elemento sistemático armónico, que también son producto de un procesos históricos, y eso nos remite al elemento histórico legislativo o histórico evolutivo, o sea, viendo hacia la proyección y hacia el futuro de las propias figuras jurídicas, pero que también las normas tienen una teleología, razón de ser, finalidad, un porqué y un para qué, una sustancia o consideración económica, que esto se ha empujado mucho en la parte fiscal, pero también responden a contextos, que sería el elemento funcional y contextual, contienen valores, axiológico-valorativo, y desde la perspectiva del elemento comunicacional, reconociendo que nuestras normas jurídicas finalmente son textos, el reconocimiento de que hay normas jurídicas en bruto, tal cual salen de los procesos formales de creación normativa, pero que también son sometidas a procesos de refinamiento jurídico, como lo es el proceso jurisprudencial. De tal manera que podríamos decir que lo que lanza la vida jurídica del legislador son pretensiones, solo son pretensiones de asignación de significado, y la Suprema Corte es la que acaba diciendo el significado bajo aquella formulación que estableciera el ministro Góngora de que la ley no dice lo que dice, sino lo que la Corte dice que dice. La segunda condicionante nos enfrenta al desafío del reconocimiento del problema de la verdad en el derecho. Y en este eje, estas dos gráficas que tenemos enfrente, creo que bajo el concepto de que una imagen vale más que 1000 palabras, ya nos señalan el conflicto de prevalencia o relevancia entre dos principios antagónicos. El de la verdad formal o probada en el expediente administrativo, cuyo fundamento es el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, el más genérico, no el único, frente a la verdad real o material, cuyo fundamento en nuestro sistema sería el artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que te establece como causales de ilegalidad del acto de autoridad el que los hechos no se hubieran realizado, fueran distintos o se hubieran apreciado en forma equivocada. Pasando por los sistemas de valoración de la prueba que tenemos desplegados en este diagrama y que recientemente el Poder Judicial ha reconocido que básicamente se reconducen a dos extremos: la prueba valorada en forma individual o sistema de prueba atómica, y el conjunto de las pruebas valoradas en sus interrelaciones, llamado sistema de atribución de valor de prueba holística. La rueda de la verdad, aquí en este diagrama se muestran y se exploran las piezas fundamentales del derecho con base en las cuales la autoridad fiscal, a partir de sus facultades, construye esa verdad formal o legal probada en el expediente, el enjambre de facultades de determinación presuntiva que tiene la autoridad, que como podrán observar en este diagrama de Panales bastante extenso, y llegamos a la tercera condicionante, que es el tema central, nuclear, medular del libro, que es el no violentar pautas antielusión específicas, y fundamentalmente la más importante, que sería la cláusula general antielusión o la pauta general antielusión de nuestro sistema, que es el artículo 5A, cuyo concepto central para decodificarlo es el llamado BERE, el beneficio económico cuantificable del momento esperado, respecto del cual hay toda una polémica de que si su naturaleza es financiera o poliédrica y multidimensional. Yo en lo personal me decanto, y así se establece en el libro, que es una naturaleza precisamente del segundo orden, poliédrica o multidimensional, aunque conecta con varias pautas que se encuentran en las normas de información financiera, por ejemplo en la C8 de intangibles, en la C6 de propiedad, planta y equipo, B17 valor razonable, la A2 con la pauta fundamental de preeminencia de la sustancia económica sobre la forma o naturaleza jurídica, la E1 relativa a activos biológicos. En un concepto, pues es un concepto de encrucijada, y hablamos de la reminiscencia mitológica de la diosa de las encrucijadas romana, que era Hécate, ¿no? Este concepto central que conforma junto con el beneficio fiscal, el BERE versus el BEFI, el hecho base de la presuntiva, tiene 5 componentes, ¿no? La clave es identificar el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado. Hay un concepto espejo en la NIF C8
que es beneficios económicos futuros fundadamente esperados. Y esto implica un test tanto subjetivo como objetivo y que explora los caminos de los perfiles decisionales o de las elecciones estratégicas, los choices, los motivos, los purpose y consecuencias en prospectiva en 5 ejes, ¿no? Generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes, mejorar el posicionamiento del mercado, y luego viene la cláusula de determinación, que es el entre otros. Y nos remite a 5 perspectivas: la perspectiva del modelo de negocio estrategia, la financiera, la de inversión, la comercial y a otras perspectivas. Algunas claves de comprensión de la primera las tenemos en este diagrama, ¿no? Oye, generar ingresos, recordemos, versus generar utilidades. Hay quien dice que necesariamente para tener un BERE tendrás que generar utilidades. Yo creo que eso no es así, porque el concepto no es un beneficio obtenido, sino un beneficio esperado. En reducir costos, aumentar el valor de los bienes, lo cual nos remite a prospectiva, lógica y cánones de inversión, probabilidades o consecuencias, técnicas de inversión, value investing. Mejorar el posicionamiento del mercado, que nos remite a temas tales como posicionamiento, obviamente estrategia comercial, market share. El famoso ir al mercado, el go to the market, en sus vertientes de B2B, B2C, B2B2C, O2O, ¿no? El offline, offline, empresa, empresa consumidor, empresa consumidor, la ruta al mercado, el customer journey y temas de sustentabilidad permanente. Y desde luego el entre otros nos remite a temas hoy muy en boga como, con motivo del nearshoring, como logística, cadena de suministro, externalidades económicas negativas o positivas, pandemias, huelgas, impactos en los commodities, entornos regulatorios de alto impacto, y desde luego el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno de la revolución tecnológica. El propio artículo 5A nos da algunas claves para la cuantificación de este concepto del BERE y para su prueba, por ende, que es información contemporánea relacionada con la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico también en su dimensión futura o proyectada, en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. El otro elemento de este hecho base, en contraste con el BERE, es el beneficio fiscal, respecto del cual el artículo 5A contempla 3 supuestos base, que es cualquier reducción, eliminación o diferencia temporal de una contribución, y 10 ejemplos que comprenden todo aquello todos los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia, no reconocimiento de un ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago de actividad, un cambio de régimen fiscal, y en el entre otros tendríamos cosas tales como los atributos fiscales, UCAS, UFINES, estímulos fiscales, ¿no? Y para cerrar, en este resumen del contenido de la obra, tenemos que este artículo 5A que se incorpora a nuestro sistema con su adición al Código Fiscal de la Federación, la Reforma Fiscal 2020, en la reforma 2022 se desdobló en otra serie de figuras similares que las ilustramos con este diagrama de esferas. En la primera esfera tenemos el 5A original con sus categorías conceptuales, pero también se incorporó al 14B, párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación como condicionante para la validez en cuestiones de fusión y escisión, para que tengan el efecto de no ser enajenación. En créditos respaldados, una nueva causal en la fracción quinta del artículo 11 de la impuesto sobre la renta. En reestructuras corporativas, en el párrafo tercero del artículo 24 del impuesto sobre la renta. Y también en capitalización delgada en el artículo 28, fracción 27ª, párrafo quinto de la impuesto sobre la renta. Particularmente en el 14B y en el 24, la discusión de si el concepto de razón de negocios es unidimensional o son unitaria, son una razón de negocios y todas nos remiten al 5A, o son diversas razones de negocios, se vuelve complejo porque estos dos preceptos agregan categorías conceptuales que el artículo 5A original no contemplan, como las 7 supuestos de operaciones relevantes en el 14B, que en el caso del 24 son 8 supuestos, que cada uno de ellos es una medida antielusión en sí. Por ejemplo, el cambio de residencia de socios accionistas, por citar uno de los casos, más un periodo sospechoso de 5 años hacia atrás, anteriores, y 5 años
posteriores que no se contemplan en el 5A. Desde luego, esto dará lugar a discusiones en tribunales. El concepto para el contribuyente y para los empresarios, los norteamericanos decían que es importante identificar el nombre del juego, ¿no? The name of the game, el nombre del juego frente a una figura tan compleja que involucra tantos conceptos jurídicos indeterminados, ambiguos o imprecisos, como el señor doctor Leaños y mi querido Jaime Eduardo Hernández lo destacaban al inicio de esta plática, implica que la mayor y mejor recomendación que les podemos realizar es extremar la precaución y la prudencia en el manejo de esta figura. Prácticamente creo que estaríamos concluyendo y quedamos a sus órdenes para la parte de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su explicación de esta obra que tiene acá con nosotros en Thomson Reuters. Tenemos aquí unas preguntas. La primera es, en la administración pública, los servidores públicos están obligados a actuar bajo el principio de legalidad y su margen de interpretación es estrecho y colinada con la discrecionalidad y la arbitrariedad, por lo que su libertad de conciencia es riesgosa. ¿Podrían comentar algo al respecto? De hecho, la pregunta a mí me parece, salvo a lo mejor la opinión del doctor Leaños y de Jaime Eduardo, muy interesante, porque el gran desafío es, aquí un gran desafío desde el punto de vista interpretativo hermenéutico respecto del artículo 5A es, oye, ¿se trata de una facultad reglada o discrecional? Evidentemente no está planteada como discrecional, pero al involucrar conceptos indeterminados, tiene margen de asignación de significado en cuanto a su alcance. Por cierto, en parte de lo que implicó la pregunta, yo creo firmemente que otra de las claves para entender la razón de negocios es una auténtica interdicción o prohibición de la arbitrariedad de los actos de parte del contribuyente. Jaime Eduardo recordará que en alguna ocasión que nos tocó participar juntos, que amablemente nos invitaron a colaborar con él y con el entonces diputado en el Congreso de la Unión, el ingeniero Manuel Gutiérrez Carrillo, se hizo una propuesta de incorporar precisamente el principio de interdicción de la arbitrariedad de los dos sujetos de la relación jurídico-tributaria, tanto fisco como contribuyente. ¿Te recordarás, Lalo? Sí, señor. Sí, de hecho, tú tienes unos estudios al respecto y esto, como bien lo dices, esta falta de claridad en la definición de lo que es la razón de negocio y que no existan reglas claras para la autoridad, para la determinación de ese supuesto, lo que es el beneficio económico razonablemente esperado versus el beneficio fiscal. Y cuando veíamos incluso que puede haber situaciones en las que un acto jurídico, su razón de ser no sea necesariamente financiera, sino estrictamente patrimonial, entonces, pues sí existe una falta de legalidad y atenta contra el 31 fracción cuarta, ¿no? Porque dice el 31 fracción cuarta, se contribuirá para el gasto público de una manera general, proporcional, equitativa, conforme establezcan las leyes. No es conforme lo establezca una autoridad, porque la autoridad es juez y parte. La autoridad es el sujeto activo de la contribución, es el acreedor. Y yo no le puedo dejar al acreedor la facultad para que él determine lo que le debo. Entonces, es muy importante lo que dices y muy cierto. Y por eso debemos de contribuir al restablecer la confianza entre fisco y contribuyente. Aquí en este libro, pues también de aquí puede haber una invitación para que lo estudien los legisladores, los académicos, las autoridades, para que podamos construir un sistema fiscal
que no solamente le genere por parte del Estado la preocupación de la recaudación, como lo explicabas, Gustavo, y por parte del particular un tema de rentabilidad, sino que sea un tema de incrementar el Producto Interno Bruto en nuestro país. O sea, un sistema fiscal que agrande el tamaño de la economía, no que nos estemos peleando por las migajas. Y aquí hay de hecho, hay una gran oportunidad de afinar estos conceptos de razón de negocio. No sé usted, rector, cómo lo ve. No, bien, bien. De hecho, la pregunta también, como lo comenta Gustavo, me parece muy interesante y creo que la respuesta pues ya está dada en función de los términos que han comentado, ¿no? Primero, pues, dice la pregunta que si esta libertad de conciencia de la autoridad para las cosas que están ahí como medio tenebrosas, no sería un peligro. Definitivamente todos los temas de interpretación tienen un margen, ¿verdad? Un margen en el que nos podemos mover hacia uno o hacia otro lado. Creo que lo decía Jaime Eduardo ahorita en el sentido, oye, pues a lo mejor este libro lo podían leer las autoridades, todo esto. Yo creo que aquí hay dos cosas. La primera es la unificación de criterio, es decir, es como, a ver, los dos socios, uno tiene el 50 y otro el 50, pongamos un precio y te compro, te vendo, pero lo mismo para los dos, porque a veces la autoridad tiene un criterio diferenciado, ¿verdad? Y entonces, pareciera que es lo que más conviene en lugar a un tema de una cierta interpretación. Y la segunda, y creo que esto es lo que yo le respondería a la pregunta, a la persona que hizo la pregunta. Sí es riesgoso, pero evidentemente entre más preparado estés, el riesgo va disminuyendo. Entre más ético seas, el riesgo va disminuyendo. Entre más, entonces vas teniendo un margen un poquito más corto de moverte hacia una zona oscura. Y hago este comentario porque obviamente ahorraré el nombre, pero tuvimos también por ahí un egresado de nuestra institución que fue el presidente de la Comisión de Hacienda en alguna legislatura, y en alguna plática que dio, pues obviamente hubo demasiada polémica. Al final, pues yo me sentí un poco apenado por el ataque del que había sido objeto él como parte de la autoridad, y en alguna cena posterior pues le pedí alguna disculpa por el suceso ahí tan ríspido que habíamos tenido, y él me dijo, mira, te acostumbras a estas cosas, pero dentro de la comisión hay algunos diputados que son analfabetas, o sea, no saben leer ni escribir, y ellos son los que votan ciertas cuestiones. Entonces, creo que la respuesta tiene que ver con pues una cierta aristocracia, ¿no? Que llegaran ahí los mejores, que pues a veces no son los que llegan por elección popular, ¿verdad? Pero quieres pertenecer a ciertas comisiones, pues alguna prueba que garantice que tienes cuando menos el saber técnico y una ética mínima, y creo que la interpretación podría ser un poco mejor. Entonces creo que por ahí tendríamos que explorar esas posibilidades, ¿no? Sí, ahora, este tema de razón de negocios, como lo explica Gustavo en tu libro, tiene que ver con el fraude a la ley, Gustavo. Entonces, como concepto, la autoridad sí, y es una intención de los fiscos del mundo, el que, como tú lo explicas aquí en tu libro, que las instituciones jurídicas, incluyendo las instituciones fiscales, se utilicen para lo que son y no para otra cosa. Y aquí, rector y Gustavo, hay una invitación a todos nosotros a mejorar nuestra conciencia, no solamente técnica, sino ética, no solamente racional, sino ética, para buscar lo que aquí nos invita Gustavo a la rectitud. Es tanto para utilizar las instituciones para lo que son. Y si conocemos lo que es la razón de negocio, tanto en general como específica, porque hay un concepto de razón de negocio en el 5A, que es general, pero existen también razones de negocio específicas que la ley nos establece con claridad, y en algunas de ellas sí hay certidumbre, porque nos dice cuáles son los supuestos que debemos de reunir para
para poder acceder a un beneficio fiscal, como le explicaba Gustavo, por ejemplo, en una decisión, para que no se considere enajenación fiscal, que en nuestra opinión ya estaba en el 14B, ahora está ampliado. Ahora, fíjate, Lalo, que en tu reflexión también hay un elemento que yo creo que vale la pena comentar, resaltar en cuanto a su importancia para nuestra audiencia, que es que nuestro sistema jurídico fiscal en México y en el mundo ha venido sufriendo una mutación estructural sumamente importante y transitamos de lo que podríamos llamar un literalismo formalista a un sustancialismo economicista. Entonces, cada vez más vemos empujados desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el G20 y todos estos órganos de gobernanza mundial, cúpula, las pautas jurídicas que te remiten a temas sustanciales. La razón de negocios, el famoso Business Purpose Test de los sistemas sajones originarios, o en su contexto británico, la Valid Commercial Reason, la razón comercial válida, son conceptos de naturaleza sustancial, pero que además, como lo platicamos, son datos pre o meta jurídicos, no son conceptos de origen jurídicos, son conceptos juridizados porque se incorporan y se reconocen en la norma, pero que su naturaleza originaria es una naturaleza fundamentalmente empresarial y económica. Entonces, por eso, como claves de decodificación es muy importante remitirnos a conceptos como modelo de negocios, la forma como una organización de negocios genera, entrega y capta valor, estrategia corporativa o estrategia empresarial, un tema en el que tú eres todo un titán, que es orquestación estratégica, ¿no? Cómo en estos nuevos horizontes de la economía digital cada vez se realizan más integraciones de nodos de valor, de manera que se supera el concepto tradicional de las cadenas lineales de valor para incorporarnos a conceptos más extendidos como redes de valor, ¿no? Esa integración de nodos que lo vemos cada día más en la lógica de las plataformas, ¿no?, empresariales. Sí, señor. Y bueno, para clarificar, tú aquí lo señalas, la razón del negocio lo que busca es el legislar o establecer con mayor precisión, por lo menos así se intenta, el positivizar aquello que en 1988, cuando estaba el presidente Miguel de la Madrid, se hablaba de que uno de los fines de esa reforma fiscal era combatir la elusión fiscal, que es en términos generales de derecho el fraude a la ley. Entonces, Gustavo, que es que tú nos lo has explicado y lo explicas aquí muy bien en este libro, que con uso de una norma jurídica no evite el efecto o el impacto o la consecuencia de otra norma jurídica, lo que se llama el tax avoidance, el evitar la contribución. Cuando nosotros venimos, pasamos, hay una caseta de cobro. Cuando tú vas por la autopista, te puedes, 100 metros antes de la caseta de cobro, te puedes salir e incorporar 100 metros después, habiendo usado la autopista. Eso es un tax avoidance, es una elusión fiscal. El uso, Lalo, de la norma de cobertura para lo que los clásicos le llamaban el circunvenire, para la circunvolución jurídica, ¿no? El Sí, sacarle la vuelta a la causación. Habiendo obtenido el beneficio, es decir, el interés del sistema, la razón de ser del sistema fiscal es que sí contribuya. Y en ocasiones es muy importante, como fiscalistas nos están invitando, y la ley, la doctrina, y tú con este libro, es a utilizar la ley con una recta intención. Esto, y qué bueno que está aquí el rector, porque yo le dije cuando fue mi profesor que por qué lo que me enseñó no me lo enseñaron hace 40 años. Y él muy molesto, me dijo, son los mismos libros, los que tú leíste ahorita ya estaban hace 40 años, pero tú no tenías capacidad para comprender y no tenías la conciencia. Así me contestó el rector. Entonces, que aquí está. Entonces, esto es una invitación que yo hago
para todos los fiscalistas de México y del mundo a que estemos, como tú lo invitas en este libro, a que utilicemos las instituciones fiscales para lo que son, y tú lo dices, la libertad contractual, Gustavo. ¿Tenemos Muchas alguna otra gracias. pregunta? Sí, sí, de hecho con esta llegaron varias. No sé si podamos contestar algunas 2 más por Claro. el tiempo. Dice, desde su punto de vista, la razón de negocios en las operaciones que realicen los contribuyentes es un elemento que siempre deberá ser tomado en cuenta antes de realizar la operación, o existen casos en los cuales no se deba de tomar en cuenta. Bueno, la razón de negocios, aquí con permiso del autor, es algo que siempre debe existir. Y la razón de negocios, yo tengo que tener claro cuál es el propósito del acto, de la serie de actos jurídicos que estoy realizando. Y si ese propósito es solamente fiscal, es muy difícil que tenga razón de negocios. La razón de negocio tiene que ver con la intención que existe detrás de esa serie de actos jurídicos. El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, él cuando era notario público, invitaba, como muchos abogados, a establecer en los antecedentes, es decir, cuáles son los motivos por los cuales se están realizando ese o esos actos jurídicos y establecerlos con claridad. Y si son varios actos jurídicos, lo que sí, Gustavo, le paso el micrófono y también al rector, Gustavo ha dicho, y estamos de acuerdo con él, que razón de negocio puede existir aunque no exista un beneficio económico razonablemente esperado. Pero siempre tiene que haber una razón de negocios, es decir, ¿qué es lo que me motiva a realizar ese acto jurídico o esa serie de actos jurídicos que me están generando un beneficio fiscal? O sea, aquí hay que tener claro, si no hay un beneficio fiscal, no tengo que preocuparme por la razón de negocios. Es muy importante. Pero si existe un beneficio fiscal y existen varios actos jurídicos que me están llevando a un beneficio que señalan las leyes fiscales, entonces tengo que tener identificado a priori esa razón de negocio. Lo que aquí invita a Gustavo en este libro es que la razón de negocio no se inventa, ni es una cosmetología, no es un maquillaje, sino tiene una sustancia, es la sustancia. Fíjate que la pregunta es extremadamente interesante porque, a ver, hay actos que deben de tener y hay actos que no deben de tener razón de negocios. Totalmente de acuerdo con lo que contesta Jaime Eduardo. Si nos remitimos a la letra de la ley, el párrafo primero de los 7 que componen el 5A nos manda una señal muy singular que ha generado ya varias discusiones. Y por su importancia lo leo. Los actos jurídicos, ahí hago un alto en el camino, observen cómo no especifica si son civiles o son mercantiles o empresariales, que ahí empieza el ámbito de la discusión, que carezcan de una razón de negocio y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Primera gran discusión. Oye, ¿esto aplica solo a actos empresariales? Yo quisiera pensar, y así lo señalo en el libro, que sí, por la génesis de la figura. ¿Se acuerdan que en el poliedro hermenéutico hablábamos del elemento histórico de la interpretación jurídica? Esta figura que se incorpora a nuestro sistema jurídico 80 años después, tuvo su origen en un emblemático caso en los Estados Unidos de Norteamérica, en la que la Corte de aquel país estableció categóricamente que se debe respetar el derecho del contribuyente a elegir el camino contractual con menos impuestos, que es el caso Helbering versus Gregory, siempre y cuando cumpla 4 T's: substance over form, sustancia sobre forma; The Step Transaction Doctrine, que por cierto es la segunda presuntiva que también está prevista para cuando es más de un acto contractual en el propio 5A, que es la doctrina de los pasos a la secuencia de la transacción.
Sham Transaction Doctrine, que es la doctrina de la simulación, que yo creo, aunque hay quien opina lo contrario, que no está en el 5A, sino se incorporó en la reforma fiscal 2022 al 42B con una facultad explícita de imputar simulaciones por parte de la autoridad fiscal en el contexto de partes relacionadas, de operaciones con partes relacionadas. Y la última pauta, que es la que nos importa, Business Purpose Test. El test de la razón de negocios o del propósito empresarial, que en un caso casi espejo posterior, en el horizonte británico, en el caso Ramsay versus Inland Commissioners, se estableció una pauta que hasta, si ustedes se fijan, suena igual. Su nombre es Valid Commercial Reason, razón comercial válida. Tanto la pauta norteamericana de hace 88 años como la británica aluden a actividades empresariales. La mexicana no lo aclara. Yo quisiera pensar que no es aplicable a actos civiles y patrimoniales, pero con ese texto, a mí Jaime Eduardo me regañó porque me dijo, oye, prudencialmente tienes que considerar que también te lo van a aplicar a casos civiles y patrimoniales. Ahora, el concepto de razón de negocio que nosotros proponemos con una aproximación es totalmente sustancial y por la importancia se los leo. Obviamente hablamos de que es un concepto desafiante que se encuentra constituido por el punto de intersección entre las elecciones o decisiones estratégicas de naturaleza empresarial, pero no solo empresarial, sino económica también, o de negocios del contribuyente, o sea, los motivos, propósitos o fines, lo que el doctor Leaños y Jaime Eduardo destacaban como la recta intención, y sus consecuencias proyectadas o perfiladas, comúnmente identificadas o conocidas como modelo de negocios, que a su vez es la expresión de la estrategia empresarial. Y otro punto problemático, la estrategia empresarial puede ser deliberada o puede ser emergente o actuada. Y estas constituyen la sustancia económica de un negocio, identificada en el artículo 5A como el BERE, con el concepto operativo de BERE, beneficio económico cuantificado relacionalmente esperado, que ya comentábamos, que es totalmente independiente, y recalco esto que también señalaba Lalo, de las consecuencias o impactos de carácter fiscal de las operaciones respectivas, que a su vez el 5A le llama BEFI, beneficio fiscal, de tal suerte que la única razón de negocios que no es válida es generar solo el ahorro fiscal sin ninguna otra motivación o propósito de índole económica, empresarial o negocios que la justifique. O sea, la justificación de la naturalidad de la operación o del acto implica que el motivo determinante no es el puro y duro ahorro fiscal. Esto lo vemos más enfatizado si vemos la figura espejo que está contenida en la acción 6 del Plan de Acción BEPS de la OCDE, que es el famoso PPT test, el test del propósito principal. Si el propósito principal en clave de BEPS es solo usar, según desde la perspectiva de los fiscos, abusar del tratado, la operación va a ser descalificada, desestimada, recaracterizada. Si el motivo es un motivo que corresponde a una lógica económica empresarial natural, entonces ya no vas a poder superar ese test del PPT, del Principal Purpose Test. Sí, Gustavo, muy rápido, si me permite. Aquí está el rector, cuando Carlos Orozco Felgueres en 1984 nos explicaba la planeación fiscal, decía, es una técnica mediante la cual dentro de la legalidad eliminas, minimizas o difieres cargas fiscales. Y decía requisitos, legalidad, soporte, lógica, otro fino fiscal. Ahora podríamos decir que el propósito de la planeación fiscal no es eliminar, ni disminuir, ni diferir, sino cumplir, como nos lo ha enseñado el doctor Leaños, y tú lo propones aquí en tu libro, cumplir óptimamente las obligaciones fiscales, hablando de planeación fiscal. ¿Y cuáles son? Aquí es muy importante el que los actos jurídicos que elija no sean para obtener un beneficio fiscal, sino que los actos jurídicos que elija tienen un propósito metafiscal, que tiene una razón suficientemente fuerte que aunque no tuviera el beneficio fiscal, de todas maneras los elegiría.
¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, la última, más que nada por el tiempo, sería, ¿cuáles pruebas consideran que se deben de ofrecer en un juicio para probar la razón de negocios? Bueno, el artículo ya comentábamos que nos da ciertas perspectivas, ciertas pautas. Nos habla de que lo vincula mucho con este concepto clave que hemos resaltado, que es el ver el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, que debe de ser mayor que el beneficio fiscal. Y nos dice que incluye información contemporánea, pero también el beneficio proyectado, porque recordemos que el concepto no es beneficio obtenido, sino beneficio razonablemente esperado. Entonces, de entrada, una primera clave de prueba es cada uno de los conceptos del BERE. O sea, se tendrá que probar que se obtuvo un beneficio, perdón, que se buscó razonable y justificadamente generar un beneficio económico, que hay justificantes de ello, aunque no se hubiera obtenido, por ejemplo, todo lo que implica los estados financieros proyectados, el plan de negocios, el modelo de negocios. Realmente, Lalo, son temas, y señor doctor Leaños, más de índole sustancial, y nos pone dos condicionantes explícitas en el artículo, a medida que esté soportado. Y aquí hay un canon o un test como estándar de conducta que ha venido incorporándose no solo en esta norma y en el código, sino en varias leyes, que es el estándar de conducta de razonablemente. Esté soportado y sea razonable. Este estándar del razonablemente, por ejemplo, ya lo habíamos visto incorporado en la ley de extinción de dominio. O sea, el legislador en México, pero también como tendencia internacional, cada vez va superando más el simple estándar de conducta de la famosa debida diligencia, muy a la manera del actuar de un bonus pater familias, del buen padre de familia, para dirigirse hacia este paradigma del actuar razonable. Ese actuar razonable, por ejemplo, las normas de información financiera en el C8, referido explícitamente a intangibles, le llama fundadamente esperado. Entonces, aquí tenemos una serie de claves. Ahora, es extremadamente casuístico el tema, y yo creo que esto también nos va a remitir, salvo vuestra mejor opinión, a la experiencia que se ha tenido en toda la parte probatoria con el artículo 69b en las imputaciones de falta de materialidad o inexistencia por parte de la autoridad fiscal, en las que incluso, por cierto, los tribunales han dicho que una de las variables para considerar los ejes de prueba son el argumento de la propia razón de negocio. No sé, ¿qué opinas al respecto, mi querido Lalo? Completamente de acuerdo. Y tú lo explicaste, de hecho lo explicaste en una de las cédulas anteriores. Son pruebas de realidad. Pruebas de realidad. Y esas pruebas de realidad tienen dos implicaciones. Una tiene que ver con un negocio, con una empresa, esos actos jurídicos, cuál fue el incremento de valor que se le generó a la empresa y en qué, por qué, en qué y para qué, y cuál es el efecto que tuvo en el estado de resultados, tanto en el balance como en el estado de resultados, incremento de valor tangible o intangible, y también el incremento de ingresos o disminución de costos. Tú lo explicaste hace unos minutos. Entonces, y esa proyección que se tiene, estimarla, pero con sustentabilidad. Es decir, si estoy rentando un inmueble, sobre todo aquí en la razón de negocio, obviamente, y ese es mi punto de vista, Gustavo y rector, que estamos hablando de operaciones vinculadas, sean relacionadas o no, desde el punto de vista del artículo 76, el artículo 90 de la ley sobre renta, el 179, 180, sean partes relacionadas o no, pero que sean operaciones vinculadas,
y que todas esas operaciones, insisto, sustentar que a las partes vinculadas se le está generando un incremento de valor. Voy a dejar sobre la mesa un tema, Gustavo, también que lo tratas en tu libro, que son distintos contribuyentes los que actúan. Hace un momento lo señalabas. Puede ser, son distintos contribuyentes en distintos actos jurídicos, y uno de los temas es en dónde se quedó la utilidad y si había pérdidas o si un contribuyente tenía una tasa más baja o si uno tenía una exención. Yo le transferí recursos a un contribuyente para que él realice un acto jurídico que le va a generar un gravamen fiscal más bajo que el que me hubiera realizado, otorgado o causado a mí, y después me transmite esos recursos. Son una serie de actos jurídicos vinculados en los cuales yo tengo que demostrar cuál es la razón de negocio de cada uno de los actos jurídicos y de todos entre sí. Y son las pruebas reales de lo que está sucediendo. Y si al final de cuentas el efecto económico de los distintos actos jurídicos fue anulando el efecto económico porque solamente busqué un beneficio fiscal, entonces es ahí donde la autoridad me va a determinar un crédito fiscal por falta de razón de negocio. Entonces tengo que establecer por qué doné, por qué vendí y después a quién le vendí y después me rentó. Son actos jurídicos vinculados. Esto es muy importante. Y como aquí lo señalas en tu libro, unos son financieros, pero también es de realidad. Es decir, debo demostrar cuál fue la realidad de lo que sucedió y, como decimos, en qué me generó un incremento de valor, tangible o intangible. Fíjate, Lalo, ahorita escuchándote, se me viene a la cabeza también otra clave de prueba, puede ser la que en su momento estableció el ministro hoy en retiro, José Ramón Cosío, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un criterio emblemático, que fue de los primeros que incorporaron por la vía jurisprudencial la razón de negocios antes de la edición del 5A, que te habla de la práctica comercial ordinaria de un sector empresarial o de un sector de la industria. Entonces, ahí hay otra clave que pudiera servir para temas de prueba. Evidentemente, insisto, es muy casuístico, pero ahí ya creo que platicamos varias claves al respecto, ¿no? Sí, podríamos decir que son patrimoniales, financieras y empresariales en general. Totalmente. Podríamos clasificarlas en esas tres tal vez, pero son fácticas la mayoría de todas estas pruebas, ¿no? Sí. Y para probar la razón de negocios tengo que partir de la realidad. Y lo que decía el rector, la verdad es la apreciación de la realidad. Entonces, ¿cómo pruebo esa apreciación de la realidad? Puede ser con fotografías, con cuáles son las consecuencias jurídicas, si me está con una maquinaria que estoy rentando, que estoy adquiriendo, pues con esa maquinaria estoy generando un incremento de ventas o mayor posicionamiento en el mercado, y entonces la realidad empresarial la tengo ahora que probar con los documentos precisos, ¿no, Gustavo? Por ejemplo, fíjate, en el entorno de las inversiones inmobiliarias y las empresas de ese sector, es muy sintomático el que el artículo te reconozca el tema de la prueba y la base de cuantificación con base en el proyectado. ¿Por qué? Porque los retornos de la inversión y incluso el proceso de venta y de comercialización de un desarrollo inmobiliario se proyecta en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un retorno de la inversión en una operación inmobiliaria, obviamente vas a estar hablando que necesariamente trasciende el ejercicio fiscal y se va a proyectar una serie de años que están reconocidos ahí, ¿no?
Sí, aquí hay que tener claro, como tú lo explicas también, insisto, es cuando derivado de distintos actos jurídicos vinculados, existe un beneficio fiscal. Si yo voy y compro un inmueble, un terreno, lo desarrollo, pues lo único que tengo que hacer es que ese inmueble esté vinculado con mi objeto social y con la realidad. O sea, no exagerar tampoco que todo lo que haga, todo lo que realice tenga que tener, exagerar hay situaciones en las que se soportan y se comprueban por sí mismas. Y esto es muy importante, por eso yo hablaba hace rato que tenemos que reconstruir la armonía y la confianza entre todos nosotros, inclusive en el mundo. ¿Por qué? Porque entonces ya creo que todo lo que tú hagas es mentira si no me lo pruebas. Y entonces tampoco podemos llegar a este extremo, ¿no? O sea, tenemos que portar de la buena fe. La buena Oye, fe pero que así está nuestro sistema, como lo hemos platicado, ¿no? El primer atisbo de cambio de paradigma, muy a la manera de las tendencias europeas, es ese señalamiento en el inciso J, la fracción primera del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, de los programas de cumplimiento cooperativo, colaborativo, fisco-contribuyente, pero como un primer atisbo, ¿no, Lalo? Eso qué bueno que comentas, porque, por ejemplo, ese supuesto, nosotros lo hemos visto contigo, que la recomendación es que se atiendan para ir a entregar y construir y fortalecer la confianza. Y no jugar al gato y al ratón, de que es una invitación como las llamadas a misa, no va el que no quiere y el que quiere va. La invitación es atenderlas para que el fisco confíe en nosotros. Claro. Qué bueno que lo señalas. Y bueno, pues como lo leíste el 5A, para nosotros, confieso que es un tema, la razón de negocio, que nosotros siempre hemos estado preocupados como un elemento esencial de cualquier, lo voy a decir abiertamente, cualquier planeación fiscal. O sea, elige las figuras jurídicas que te son aplicables y las que no. Voy a señalar, por ejemplo, ahorita con los reciclo. Ahorita todo el mundo quiere ser reciclo, Gustavo. Todo el mundo. ¿Por qué? Por los beneficios que tiene. Oye, pero si te aplica, o sea, verdaderamente te aplica sin ¿qué tengo que hacer para ser reciclo? Es al revés, ¿quién soy? Y quién soy, qué beneficios y qué figuras puedo aplicar. Ese esquema de estudiar la ley y luego en quién me tengo que disfrazar para que me apliquen esos beneficios de la ley, ya no. Porque como tú le dijiste, si me disfrazo es simulación, no es ilusión, porque es una mentira. Ahí podemos llegar a un concepto todavía mucho más grave. Pero aquí tu invitación con este libro es, vamos olvidándonos de la defraudación, olvidándonos de la simulación y aplicando la rectitud de la intención, la sana y la verdadera aplicación de las normas fiscales. Y le voy a decir por qué esto es muy importante. Las empresas, y hay 17 puntos de sustentabilidad que hablan las Naciones Unidas, las empresas que tienen prácticas fiscales sanas, que es aplicar lo que viene en este libro que nos propone Gustavo, que tienen prácticas fiscales sanas, son las que acceden a mayores recursos, mayores beneficios, mayores financiamientos, mejores clientes, mejores proveedores, y son las empresas que permanecen en el tiempo. Y aquí nos estamos acercando un poco al tema de la ética fiscal, que tú lo tratas en este libro también. Y el doctor Leaños fue mi maestro de ética fiscal y aquí es muy importante, cuando hablo de ética fiscal y cuando hablo de razón de negocios,
el tener la responsabilidad como contribuyente para que el sistema fiscal y el sistema social en nuestro país y en el mundo funcionen. Y la empresa que yo estoy asesorando, para la que estoy trabajando o de la que soy dueño, esa empresa es la que va a permanecer, se va a desarrollar y va a crecer en el tiempo. Es decir, accede a los beneficios fiscales que te son propios, y los que no, aunque también estén en la ley, esos son para otros. Y aquí hago alusión a mi padre, cuando viviendo en Puerto Vallarta, terminando la primer carrera, le dije, papá, hay muchas oportunidades en Puerto Vallarta, hay que aprovecharlas. Me dijo, hijo, tú prepárate, estudia e identifica tus oportunidades, y las que no sean para ti, déjaselas a otros. Es así también en lo fiscal. Utiliza tus beneficios y con esos puedes desarrollarte y puedes crecer. Y si no, el doctor Leaño, tú lo dijiste, la prudencia. Si utilizas beneficios fiscales que no son para ti, estás poniendo en peligro la permanencia de la empresa. Entonces, la razón de negocios es muy sencilla. Es cuál es el fin de cada acto jurídico que está realizando. Un fin no fiscal. Oye, no es que lo estoy realizando porque mi fiscalista me dice que lo haga. No tiene razón de negocio. Si se le ocurrió a tu fiscalista, no tiene razón de negocio. La razón de negocio nace del empresario, nace del dueño del patrimonio, no nace del fiscal. No, rector. Sí, es correcto. Yo creo que, bueno, han contestado las preguntas de una manera notable y nada más para cerrar con la participación que ha sido muy interesante. Yo les diría dos cosas. La primera es que saliéndonos de esto y volviendo otra vez a la significación de palabras y conceptos y su indeterminación y demás, les daría un dato curioso, ¿verdad? La palabra, en la antigua Grecia, hay cosas que de Grecia a la edad medieval, o sea, o de la religión griega a la religión cristiana, se hicieron de buenas a malas y de malas a buenas, ¿no? Por ejemplo, la esperanza en Grecia era algo malísimo, ¿no? Esperar algo, tener expectativa de que no se va a cumplir, mientras que en el cristianismo se convirtió en una virtud teologal. Bueno, pasa algo con el ocio, ¿verdad? En la ociosidad. En Grecia el ocio era bien visto. Le llamaban ocio contemplativo, o sea, el hecho de dedicarte a pensar, a no hacer nada, a no moverte, a pensar, ese es el ocio, ¿verdad? Pero en el cristianismo se convirtió, San Benito de Nursia nos dirá que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Bueno, cuando tú rompías ese ocio, es decir, de estar pensando, te ponías a hacer algo, cualquier cosa, negabas el ocio, y de ahí viene la palabra negocio. Ahora que estamos hablando de la razón de negocios, bueno, la palabra negocio no tiene fin económico, no tiene fin fiscal, no tiene fin en su origen, ¿sí? Originalmente, la palabra original quiere decir ir a su origen, ¿no? Entonces creo que pues ha quedado claro, ahora que hemos platicado de estas cuestiones, pues evidentemente en una razón de negocio, entender un poquito el origen de la palabra, aunque no tenga ya esta aplicación y hoy tenga así una connotación más bien pecuniaria y demás, ¿no? Y fiscal en este caso. Y el segundo comentario, bueno, pues nada más decirles que lean el libro, que es un libro bastante interesante para los fiscalistas, claro está, pero hasta para quienes no somos del todo fiscalistas, es muy entendible, muy digerible, con un lenguaje bastante amigable. Entonces pues nada más invitarlos a que lo lean y agradecerle a Jaime Eduardo y a Gustavo por la invitación a participar en la presentación y a Gustavo por la oportunidad de prologar también el libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Oiga, y esta reflexión final que nos regala de negar el ocio, me puso a pensar que otra forma de decir la razón de negocio sería hoy el punto de intersección, dijeran los norteamericanos, entre los thinkers, o sea, aquellos que se dedican a pensar, como era el paradigma griego que usted nos comparte de la Grecia clásica, de los grandes filósofos, los thinkers o pensadores, y los makers o doers, ¿no? Y los hacedores. Y tal cual, la razón de negocio se encuentra a medio camino
entre esas grandes ideas de negocios, entre las ideas de negocios que se llevan a la realidad, a la realización. Gracias. Lalo, ¿quieres hacer algún comentario final? Sí, gracias. Precisamente tomo de lo que acaban de decir ustedes, que es la preocupación nuestra, es la invitación a que lo fiscal sea una oportunidad para generar desarrollo en la empresa, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Esa es la gran invitación. Y también, Gustavo, a felicitarte y agradecerte por este precioso trabajo que ha realizado y la apertura el atrevimiento para establecer conceptos novedosos y también para establecer una obra de clase mundial en nuestro país. Que bueno, muchísimas gracias en nombre de todos los que estamos aquí y gracias a todos los que nos están escuchando, y la invitación es a que regalemos este libro, no a que invitemos a que lo compren, a que lo compremos y lo regalemos, porque esto va a incrementar la lectura, estudio y aplicación de este libro, no solamente estudio, sino aplicación. Va a hacer que lo fiscal en nuestro país tenga una mayor conciencia, una mayor calidad, y que México lo lleve a esa economía digital, lo lleve a ese desarrollo y no solamente a una economía residual. En lugar de crear, tanto para el fisco como para el particular, los legisladores, leyendo este libro puedes crear leyes en las que simplifiquemos, en las que inclusive disminuyendo tasas de impuestos podamos incrementar la contribución para el Estado. Podamos hacer que las empresas, haya más empresas, mejores empresas, más empleos. Y mi sueño es, pues, que todo el mundo le pueda ser útil este libro. Gracias a la editorial, porque esta es una gran editorial también. Gracias por invitarte, Gustavo. Y gracias a todos los que apliquemos este libro en beneficio de nuestro país y del mundo. Gracias. Gracias a doctor Leaños, gracias mi querido Lalo, gracias a la editorial Thomson Reuters y a nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy, y pues simplemente invitarles a la lectura de este libro, ¿no? De la razón del negocio ante ilusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Aquí por medio del chat les mandé la liga del WhatsApp Business por si quieren adquirir el libro, como está comentando el doctor Gustavo. Y agradecemos a todos su conexión y muchas gracias a los speakers que tuvieron su tiempo para darnos esta gran explicación que fue de gran interés. Que tengan un excelente día a todos. Gracias. Un abrazo.